vamos a contarte qué está pasando con la economía en nuestro país, principalmente los anuncios que se hicieron en las últimas horas con respecto a las tarjetas de crédito, porque esto ya lo comunicó el Banco Central, justamente en cuanto a las tasas de interés que habían aumentado hace 2 meses y que ahora vuelven a tener un incremento. Se queda en un interés anual de 140%, 140,86%, te diría que casi 141%, obviamente siempre aplicándolo a los valores de pago que en realidad no tengas, digamos, en deudas. ¿Qué pasa con esto? Mucha gente tiene un gasto, obviamente hoy hay poco efectivo, se llega mucho antes a terminar el dinero del sueldo, entonces la gente empieza a tarjetear en una cuota, en varias cuotas y suma en la cuenta de la tarjeta de crédito. Cuando llega la hora de pagar, a veces pagar el total de esa deuda es realmente pesado, entonces empieza como a pagar menos. Cuando uno queda directamente pagando el mínimo, cuando uno paga el mínimo, lo que queda obviamente pendiente va a tener un interés. Ese interés, la verdad es que hoy está en casi 141%, esos son los valores que se actualizaron. Cuando uno no llega a pagar el mínimo, pero pone algo de dinero en la cuenta, lo que termina pasando es que inmediatamente termina siendo un moroso, porque es lo que marca la nueva ley de las tarjetas de créditos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te vas a poner al día en esta morosidad, pero inmediatamente este 141% va a llegar a casi 173% de interés anual. La verdad es que es muchísima la diferencia de lo que se puede, obviamente, arancelar desde comienzo de año y no desde el año pasado. El año pasado a veces uno podía ir como regulando la situación con los pagos mínimos, pero la verdad es que hoy los incrementos de estos ingresos de tasa son realmente muy notorios en cuanto a los aumentos. ¿Cuál es el consejo de los economistas? Es, si vos tenés un pago mínimo y un pago total, poder cancelar todo lo que puedas, no quedarte en el mínimo, poner un poco más. ¿Por qué? Porque achicás la brecha de la deuda y por lo tanto ese 140% anual se va a achicar también un poquito. Entonces se va a hacer menos pesado al mes siguiente. Hoy las tarjetas de créditos no tienen mucha contemplación ni paciencia con la gente que empieza a generar deudas, así que la verdad es que todo lo que se pueda pagar en tiempo y forma obviamente es el ideal, y si no, un poquito más del mínimo también, porque no es el único aumento que va a haber. Estamos recién arrancando el año y siempre se actualizan cada 2 o 3 meses. Así que a tener esto en cuenta, porque inmediatamente después de la tercera deuda, en mes estoy hablando, quedás en el veraz. Y después salir del veraz, la verdad es que lleva muchísimo tiempo, a veces años. Entonces también corres ese riesgo de no tener la posibilidad de tener un crédito o un préstamo, cualquier solicitud que quieras hacerle al banco, y desde ya obviamente las tarjetas de crédito no se te vuelven a otorgar por un tiempo bastante largo. Así que estas son las actualizaciones del Banco Central para que las tengan en cuenta. Pagar un poco más del mínimo o todo lo que se pueda si es que no llegas a pagar el total. Ahora sí hablamos de la ley ómnibus, porque finalmente se formaron las comisiones para empezar a debatir dentro del Congreso, pero en realidad en comisión, enfrente es el edificio. Estamos hablando de diputados que finalmente realizó 3 comisiones para empezar a tratar cada uno de estos artículos, que recordemos son más de 600, y se armó una comisión de presupuesto y hacienda, una de legislación general y una de asuntos constitucionales. Son pocas teniendo en cuenta la cantidad de artículos que hay dentro de esta ley ómnibus, y que además abarca a muchísimos aspectos de la vida del argentino. No solamente estamos hablando de economía, estamos hablando de un montón de escenarios que necesitan ir obviamente debatiéndose por puntos. ¿Qué pasa? Si uno analiza de la manera que viene analizando en general en el resto del año, este debate puede durar meses. Y lo cierto es que las comisiones tienen bastante apuro para ver si se puede sentar el 25 de enero finalmente dentro de lo que es la Cámara ya para sesionar. Entonces, lo que va a pasar en estos días es que vamos a ver muchísimo movimiento y muchísima exposición también de secretarios y ministros, funcionarios que van a ir a defender o exponer sobre cada uno de los artículos que les corresponden en sus sector. Hoy la comisión se reunió muy temprano, pero el primer funcionario que llegó justamente es el secretario de Energía, que ayer también tuvo una jornada bastante extensa
prensa hablando de los aumentos de luz y gas, y Chirilo lo que empezó a exponer en esta comisión, que empezó a las 2 de la tarde puntualmente con la exposición de él, es justamente la reforma del gobierno y todo lo que tiene que ver con privatización de empresas. Se esperaba más o menos que hable unas 3 horas. Lo cierto es que todavía sigue exponiendo. Veremos en qué momento le da lugar al siguiente expositor, que va a ser Mariano Cunioli Barona, que va a hablar justamente de todos los artículos que comprende esta ley ómnibus en cuanto a lo que corresponde justamente a justicia, que es su ámbito. Así que van a ser jornadas muy largas en las que van a exponer cada uno de los funcionarios. Obviamente las comisiones van a debatir, van a cuestionar cada uno de estos artículos, y esto va a ir sucediendo todos los días, por lo menos hasta mañana. Y el jueves hay por agenda 2 funcionarios por día. Mañana estarían yendo Guillermo Franco y Patricia Bullrich, uno cerca de las 12 del mediodía, Patricia Bullrich para hablar de seguridad cerca de las 15, para exponer también sobre los artículos que comprenden a cada una de sus carteras. Y el día jueves sería Guillermo Ferraro justamente para defender su ministerio, y Sandra Petovelo, que todavía está como con un asterisco, porque Sandra Petovelo es de Capital Humano, pero en realidad en ella hay 4 secretarías, así que todavía no han comunicado de manera oficial si el jueves va la propia Sandra Petovelo o si van los secretarios de cada uno de estos ámbitos, como para poder también exponer sobre estos artículos. Así que son jornadas muy largas, son las primeras 3 que tenemos por agenda, pero que seguramente se van a ir extendiendo, porque ya les digo, son tantos temas a tocar y tantos artículos dentro de cada una de las carteras que difícilmente se resuelvan en horas. Entonces puede ser que en vez de exponer 2, termine exponiendo 1 y se retrase un día más. La idea de estas comisiones es poder llegar a Cámara el 25 de enero. Recordemos que a fin de mes se termina este periodo extraordinario, así que van a estar muy justitos con el tema de los días después para debatir. Claro, es todo a tiempo récord, la verdad, porque igual cuando llega... ¿O sí o sí? Sí, si el presidente dice nos extendemos a febrero porque no se resolvió en enero, van a extenderse. Así como... Claro, a ver, si en realidad con 600 y pico de artículos deberían sentarse meses. Y bueno, pero también es lo real. Así que seguramente... no sé, es una decisión del presidente. Si en 5 días no lo terminan resolviendo, va a pasar a febrero, que se extenderá esta sesión extraordinaria. Obviamente, cada una de las carteras implicadas en todos los aspectos que comprende toda esta ley ómnibus será ir extendiendo estos días, y por supuesto los funcionarios dentro de lo que es diputados, porque Senado todavía hay que dejarlo para la semana que viene, dieron su manera de pensar. Obviamente todo lo que es Unión por la Patria dijo que de ninguna manera iba a aprobar o iba a acompañar el proyecto, que era una respuesta obvia, por supuesto, ¿no? Hoy les toca hacer oposición y la respuesta obvia, y será, por supuesto, el que tenga a cargo la función de cuestionar y defender también al sector del pueblo, obviamente, en las cosas que no crean que sean justas o necesarias cambiar, o las que se tengan que mantener. Así que tendremos días muy intensos dentro de lo que son las cámaras de comisiones, que, insisto, por la cantidad de artículos y la cantidad de escenarios que comprende dentro de él, deberían haber sido muchas más comisiones, porque tenés educación, porque tenés salud, pero no se hicieron tantas, se hicieron 3 como para poder hacer todo un poco más acelerado y rápido. Así que vamos a tener novedades todos los días con respecto a cada una de estas exposiciones que, insisto, arrancaron a las 2 de la tarde y tienen para largo hoy, en esta jornada, que seguramente mañana vamos a tener repercusiones, y después ya nos vamos preparando para lo que va a pasar a la tarde también, Pero bueno, ahora nos vamos a preparar con el baile.